Tareno, presidente de la Gremial de Transportistas de Quiché, nos comenta sobre esta reunión. Sí, mira, el día de hoy estamos aquí reunidos con el director general de Transportes, que es importante hablar con él por toda la problemática que hay del transporte, especialmente por líneas saturadas que se tienen, licencias que no se han extendido y sobre todo por inspectores que muchas veces vienen a extenderle remisión a gente que incluso tiene su papelería en trámite y que de alguna otra manera en el pasado venían a sacarle dinero a la gente, que vemos que es injusto pues, que vengan a extorsionar a la gente de esa manera. ¿Cuál es la petición que se le dijo al director de transportes? Mire, primero que se analicen todas las licencias nuevas, pues, ¿verdad? Y que en líneas donde ya hay a cada 2 minutos que se abstengan, porque mire, esto es el problema, por ejemplo, la ruta para Guatemala. Si dan más servicios y hay servicio a cada 5 minutos, lo que va a pasar es que la gente va a correr más y ahí hemos tenido los resultados de años pasados, tanto accidente, pues, mire, como locos andan en la carretera por la misma situación, ¿verdad? Que no hay ningún control de los horarios. ¿Es la primera vez que se tiene la visita? Sí, mire, yo tengo 29 años de ser transportista, desde cuando empezamos a jalar gente a transportar gente, con pick-ups y con camioncitos, y es la primera vez que viene un director general de transportes de aquí en Quiché para ver que se le dé solución a todos los problemas, ¿no? ¿Creen que nos comenta es tan importante como la reunión, señor diputado? Sí, muchas gracias a todos los medios de comunicación del departamento del Quiché. Pues prácticamente hoy estamos aquí en una reunión muy importante para el departamento. Creo que nos urge hacer un ordenamiento del transporte público en el departamento, lo cual hicimos una citación al señor funcionario director de transportes. Yo creo de que, según lo manifestaron varios vecinos y parte de la gremial, que 29 años y nunca había aparecido ningún funcionario con el tema. Yo creo que lo más importante de acá es de que hay una petición muy puntual, ¿verdad? De que se está incrementando la solicitud de licencias para tener más transporte en el departamento. Claro, tienen el derecho de petición de solicitar y poder mejorar y tener más capacidad de poder darle mejor servicio a la población, pero primero debemos de ordenar todo lo que ya tenemos. Hay un montón de licencias que todavía no se han concretado desde hace 10, 12, 14 años, y lo cual por eso se les solicitó que se hiciera una mesa de trabajo con personas de la Dirección de Transporte para que puedan aquí a instruir y poder ayudar a todos los vecinos, a todos los transportistas, para que puedan completar sus papelerías y así tener ya sus licencias y poder estar conforme con la ley. Es lamentable que estén señalando a los de piratas, si le están prestando un servicio a la comunidad, un servicio a la población, y lo están haciendo de la mejor manera. Buenos días, pues la verdad estamos aquí en el departamento de Quiché viendo todo el tema y la problemática del transporte. Durante mucho tiempo se ha estado dejando atrás pues la importancia de regular y de realizar un sistema coherente e integrado de transporte sostenible. Pues el día de hoy venimos a escuchar las necesidades de los transportistas acá en el departamento, coordinado con autoridades locales, para iniciar las mesas de trabajo y hacer una propuesta para el tema de transporte acá en el departamento. Señor director, ¿cuáles son las peticiones principales que le han dado los transportistas? Bueno, una de ellas es darle seguimiento a muchas solicitudes de líneas nuevas que tienen de hace mucho tiempo atrás dentro de la Dirección General de Transportes. Otro tema también es agilizar la procuración de los expedientes solicitando líneas de turismo. Y por otro lado, también tenemos el tema de los permisos expresos, que son permisos que se realizan hoy en día solamente en sede en Ciudad de Guatemala, lo que les dificulta a ellos pues tener su documentación.